Vamos a continuar con el libro de Mateo. Hoy no vamos a ir a Mateo 21 como a lo mejor pensamos, porque dijimos, bueno, vimos todo el 20, nos vamos a regresar al 20, así que solo para que usted sepa, hoy vamos a ver los sufrimientos de nuestro Señor Jesús en la cruz. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, donde nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos algo que va a suceder pronto. Dice Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es una escritura muy clara, no hay duda acerca de lo que significa, y forma parte de las 3 ocasiones en las que nuestro Señor Jesús da la predicción acerca de su muerte a los discípulos y de su resurrección. La primera vez que nuestro Señor Jesús habla acerca de su muerte se encuentra en el libro, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 16, versículo 21. Recuerde que Jesús empezó a preparar a sus discípulos con la idea de que habría que ir a Jerusalén. Y dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un capítulo más adelante, en Mateo 17, versículo 22 y 23, la segunda ocasión. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y esta que acabamos de leer ahorita en Mateo 20 es la tercera y última predicción. Y como podemos ver, el segundo añade a la primera y la tercera añade a la segunda un poco más de información. Para cualquiera de nosotros que sepa un poquito acerca de la fe cristiana, sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús es el centro de la revelación bíblica. Por lo que es un tema, un anuncio particular muy, muy especial. Vemos aquí que nuestro Señor Jesús va un poco más allá de las predicciones que ha hecho anteriormente y añade un poco de detalle acerca de lo que Él va a pasar, de la forma en la que va a sufrir y después cómo va a resucitar, y da un poco más de información haciendo hincapié en los sufrimientos, en los detalles de lo que ha de suceder, porque no solamente se limita a decir que ha de morir y a resucitar, no se limita a decir que será crucificado, más bien explica casi detalle a detalle que va a ser entregado a los sacerdotes principales, a los escribas, lo condenarán a muerte, le entregarán a los paganos, va a ser escarnecido, azotado y crucificado finalmente. Después de esto se levantará de los muertos. Y esto nos deja ver que hay una gran cantidad de detalles ahí que nosotros hoy podemos estudiar. Y el tema de la predicción en particular por nuestro Señor es acerca de sus sufrimientos. Lo que Jesús pasó, lo que Jesús sufrió. Ahora, algunas personas han dicho que Jesús era un hombre y que no salió las cosas como Él deseaba. Recuerdo hace algunos años atrás tuve una conversación con un familiar y me decía: Jesús fue un revolucionario que no prosperó su revolución. Pero le voy a decir algo, los sufrimientos de Jesús no son un accidente. No fue que de repente algo salió mal y dije, híjole, salió mal y tomamos una mala decisión y ahora estamos pagando las consecuencias. No,
Los sufrimientos de Jesús no fueron una sorpresa para Él. Él da detalle a detalle, con precisión y exactamente lo que habría de ocurrir. Usted recuerda que Jesús, cuando es llevado al templo, cuando era un niño, y se le pierde a José y a María, y lo encuentran, y Él dice: en los negocios de mi Padre debo estar. ¿Se acuerda? Él sabe por qué ha venido a la tierra. ¿Se acuerda de esa expresión? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Él sí sabía para qué estaba aquí en la tierra. Y las últimas palabras de Jesús cuando muere, dice: consumado es. Él sabía perfectamente, él tenía muy claro lo que habría de suceder, lo que habría de pasar, conocía cada detalle. Ahora piénselo conmigo por un segundo. Si usted supiera lo que habría de sufrir mañana, ¿no estaría sufriendo desde hoy? ¿No? ¿No le ha pasado que de repente conoce a alguien, o a lo mejor le ha sido el caso de usted, que dicen: ay, me van a operar, y ya estás preocupado, y ya estás angustiado, no sabes qué va a pasar, y estás sufriendo de antes, ¿no? Yo me puedo imaginar, y solo es un comentario muy propio, Jesús, que lo sabe todo, que en su poder omnisciente de saber las cosas, debió saber que el tiempo se va acercando, y Él que conoce, dice la Escritura, que nuestro Dios es el Dios que desde el principio conoce el final. Él que sabe lo que ha de sufrir cuando llegue a Jerusalén. Yo me puedo imaginar que en carne, como hombre, debió haber pasado momentos difíciles. Tan solo pensar que se llegaría a ese momento. Creo que Él quería que los discípulos entendieran. Pero los discípulos estaban más enfocados en el reino. Los discípulos estaban más enfocados en quién sería el más grande. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ellos no comprendían. Ahora, no debemos ser muy duros con los discípulos, porque los judíos hoy en día tienen el mismo problema. No han entendido los sufrimientos de Cristo. Y como iglesia es nuestra responsabilidad entender los sufrimientos de Cristo para entender la grandeza de la salvación, para que tú y yo valoremos lo que Él pasó. Cuando los discípulos buscaban un león, ellos buscaban a ese libertador, ellos creerían que Él iba a ser el que vendría a poner ya la solución. Nuestro Señor Jesús se presenta como un cordero. Y nuestro Señor en esa escritura los llama aparte y les dice: tenemos que subir a Jerusalén. Y toma a sus 12 discípulos, lo leímos, dice, y aparte en el camino, y les dice: he aquí, subimos a Jerusalén. Él sabe lo que está haciendo y parece que a ellos los sorprende. Ellos están en un shock. Pero Él dice: vamos a ir a Jerusalén. Hay una convicción en Él. De hecho, en una escritura paralela, en Lucas 9:51, si me acompaña ya, hay una expresión ahí en Lucas 9:51 que dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén. Estaba resuelto en el compromiso. Habiendo terminado su ministerio en Galilea, lo hemos leído en semanas anteriores, Él viene hacia Jerusalén, va a este lugar que se le conoce como el más allá de Perea, y va a subir por Jericó hacia Jerusalén, y está resuelto a ir a Jerusalén. Ahora, quiero que entendamos esto por un segundo, porque la verdad es que cuando leemos que Jesús sube a Jerusalén, lo leemos muy fácilmente. Pero quiero que usted y yo entendamos algo. Jesús sabe a lo que va. Jesús sabe a lo que va a sufrir, a pasar un momento muy duro. Y sin embargo dice que alista su rostro y dice: vamos a Jerusalén.
Y yo me pongo a pensar las veces que yo he tenido que pasar por situaciones difíciles a donde yo digo, ay, no quiero ir. ¿No le ha pasado a usted? Y usted sabe que tiene que enfrentar ciertas situaciones y usted dice, pues sé que tengo que hacerlo, pero no quiero. Sé que mi deber es, pero no lo deseo. Y él dice, vamos a ir a Jerusalén, está resuelto a ir. Es solo cuestión de días para llegar a este enfrentamiento, para enfrentar la pasión, la muerte, la resurrección. Vienen de Jericó y se inicia un largo ascenso hacia Jerusalén. Yo no he estado en Tierra Santa, he leído que Jericó se encuentra a 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo y es una cuesta arriba de 27 kilómetros entre Jericó y Jerusalén. Por eso leemos que subió a Jerusalén. Y como te podrás imaginar, y como nos dice Mateo 20, 29, no estaban solos. Mateo 20, 29 dice que al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Entonces Jesús toma a sus discípulos y les dice, vamos a subir a Jerusalén. Él sabe lo que le espera y de manera valiente emprende el camino. Y en esos 27 kilómetros hacia este lugar a donde él tiene que ir, porque así es el plan, a donde él valientemente, esforzadamente, él va de su propia voluntad a cumplir eso que él tiene que cumplir. Hay un momento donde se aparta con sus discípulos y les dice, eso es lo que va a suceder. Ahora, en este momento le sigue mucha gente, porque usted debe recordar que es el momento de la Pascua. Es el momento donde la gente de Israel va a Jerusalén a celebrar este tiempo tan especial. Hay una multitud de personas yendo hacia Jerusalén. Le he platicado que según los historiadores, Jerusalén se convierte en la ciudad de las carpas en este tiempo porque hay cerca de 2 millones de personas visitando la ciudad. No hay suficiente alojamiento y se ponen unas carpas en las calles y la gente se hospeda en las calles porque no hay dónde reposar. Hay muchísima gente llegando a Jerusalén desde diversos puntos. Y Jesús va camino a Jerusalén y hay una multitud que va camino a Jerusalén y hay otra multitud que va siguiendo al maestro. Se encuentra rodeado de personas y en el camino siente esta necesidad de decirle a sus discípulos. Puede sonar extraño, pero es exactamente lo que va a suceder. Ahora, escuche lo que Marcos dice acerca de cómo los discípulos reaccionan ante el anuncio, vamos a Jerusalén. Marcos 10, es la escritura paralela a lo que leemos. Marcos 10, versículo 32. Dice Marcos, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Esta es una escritura paralela. Marcos está viendo desde otro punto de vista y él escribe. Y nos llama la atención que usa 2 palabras para describir el sentir de los discípulos. Están sorprendidos y están asustados. La razón es muy sencillo. Ellos han estado con Jesús 2 años y fracción y han visto los confrontamientos que ha tenido Jesús con los fariseos, con los religiosos. Saben que van, permítame usar la expresión, a la mata. Van al lugar a donde están los principales. Saben que hay un sentir adverso hacia Cristo y están sorprendidos y temerosos. Y leía un comentario de esta escritura que dice que Jesús, como buen general que liderea a sus tropas, va por delante diciendo, yo enfrento los peligros primero. Y ellos le siguen.
Pero le van siguiendo con una actitud de asombro. Ahora, no es un asombro como cuando alguien ve algo maravilloso y dices, wow, qué cosa tan extraordinaria. No, es un asombro porque dicen, ¿cómo es posible? No puedo creer que vamos a este lugar a donde hay tanta hostilidad, a donde hay tanto peligro, a donde hay tan sentimiento hacia Él. No lo quieren. ¿Usted ha estado en algún lugar a donde no lo quieren? ¿A donde le hacen fuchi? ¿Cómo se siente? Horrible. ¿Y qué dices? No sé qué hago aquí. ¿Usted se acuerda de Lázaro? Cuando Lázaro murió, que Jesús no está en el lugar y que le mandan a avisar, ¿se acuerda? Acompáñeme a Juan. El capítulo es el 11. Es para que tengamos una idea de la actitud de los discípulos. Ahí en Juan 11, versículo 16. La actitud de los discípulos en cuanto a lo relacionado a lo que está sucediendo, al sentir. Ahí en Juan 11, 16, dijo entonces Tomás. El contexto es que ha muerto Lázaro, le han mandado a decir, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, es decir, a los demás, vamos también nosotros para que muramos con él. Ellos saben, entienden que hay un sentir hacia Jesús. Es decir, ¿por qué nos vamos a ir a meter a ese lugar si no nos quieren? Hay una actitud pesimista. Tal vez es por eso que Marcos dice que estaban sorprendidos y asustados. Y como les dije hace un momento, Marcos añade que Jesús iba delante de ellos como aquel que comanda a las tropas al frente, colocándose a sí mismo en la posición peligrosa y vulnerable de ir al frente. Vemos que Jesús enfrentó su destino firme, avanzando hacia su propia muerte, delante de sus discípulos que tienen miedo, que están sorprendidos. Digo, humanamente, ¿quién no se sentiría así si sabes que vas a ir a meterte a un lugar a donde no te quieren, a donde podrían lastimarte, a donde podrían dañarte? Pero Él tiene que ir a Jerusalén. Él está firme. ¿Y la razón? Es porque ese era el plan desde un principio. El plan era que Él fuera a Jerusalén y Él muriera. Acompáñeme a Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 31, donde Jesús explica. Lucas 18, 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se van a cumplir todas las escrituras que se han dicho acerca de esto. Ese es el plan profético. Así que Jesús va a sufrir, pero no es casual, no es que se hayan salido las cosas de control, no es ninguna sorpresa. Me decía un maestro con el que platicaba hace algún tiempo, ¿no crees que a Dios ya se le salió de control el mundo? Ahora con tantas guerras y tantas situaciones, ¿no crees como que ya perdió el control? Y le decía yo, no, porque si así fuese, entonces no es Dios todopoderoso. ¿Está de acuerdo? Más bien es el plan de Dios que las cosas que se están llevando a cabo todos los días se lleven a cabo como tal. Él permite, Él deja que las cosas tomen su lugar porque Él tiene un plan para todo este mundo. No es un mal giro, no es una sorpresa. Es algo que se dijo por muchos profetas que habría de suceder. Desde el Antiguo Testamento estaba predicho todo esto. Acompáñame al Antiguo Testamento, a Zacarías. Ahí estamos en Mateo,
regrese a Malaquías y antes de Malaquías, Zacarías, capítulo 9. Vamos a estar ahí en 2 o 3 escrituras, así que no lo pierdas. Zacarías 9:9. El libro de Zacarías, un profeta, dice en el capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted y yo sabemos que Jesús va a pedir que desaten un pollino que está por ahí, que se lo traigan, y Él va a entrar a Jerusalén en un pollino. Esto se dijo por lo menos 400 años antes que habría de suceder. Ahora acompáñeme al capítulo 13. Ahí mismo en Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Una escritura que nos dice que sus discípulos, sus seguidores, serían esparcidos, lo abandonarían. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Usted y yo lo hemos leído en el huerto, cuando van a apresar a Jesús, cuando lo arrestan. Dicen los evangelios que los demás dijeron, vámonos. Si no mal recuerdo, hay uno de ellos que parece que sale corriendo, creo que hasta desnudo, no recuerdo bien quién es. Sale corriendo y lo abandonan todos, y Pedro es el único valiente que a la distancia está al pendiente de lo que está sucediendo. Ahí mismo en Zacarías capítulo 11, versículo 12, estamos viendo cómo todo lo que habría de acontecer con Jesús estaba ya prescrito. Zacarías 11, 12, y les dije, si os parece bien, denme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El precio que pagaron a Judas Iscariote por entregar a Jesús. Y luego podemos ver en dos escrituras, en Éxodo 12 y en el Salmo 34, 20, que dice que Él guardaría todos sus huesos, ni uno de ellos sería quebrantado. Y esto se refiere a que cuando crucificaban a alguien, los que saben un poquito más acerca de esto, recordarán que cuando los romanos crucificaban a alguien, los crucificados luchaban y pasaban un rato esforzándose por respirar y batallando, y de repente los soldados romanos decían, bueno, ya es tiempo, ya vámonos, esos ya tienen mucho tiempo ahí colgados, y lo que hacían era que iban y les quebraban las piernas para que ya no pudieran seguir resistiéndose, y entonces al no tener ya apoyo, rápidamente morían. Por eso es que yo creo que Jesús, cuando está crucificado, no lucha en querer vivir más, no está luchando en querer respirar más. Jesús va a la muerte a morir. Y llega el momento donde dice, es el momento, consumado es, y se acabó. Otra escritura que nos habla acerca de los sufrimientos de Jesús y de lo que se ha dicho que habría de suceder es el Salmo 22, versículo 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Usted y yo sabemos que cuando Jesús es crucificado, los romanos hicieron esto. Adelante. Otra escritura es el Salmo 69, 21. Si usted está familiarizado con el momento en el que Jesús está en la cruz, usted recordará esto. Dice el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y como usted y yo vemos, hay escrituras que fueron escritas
400, 500, muchos años antes de lo que habría de sucederle a Jesús en esa cruz. Por eso cuando Jesús dice, vamos a subir a Jerusalén, es porque es el plan, no es porque las cosas se hayan salido de control. Era el plan que Él llegara a Jerusalén y tuviera que sufrir todo lo que sufrió. El Salmo 22:1. Palabras tremendas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa famosa expresión de Elí, Elí, lama sabactani en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Al ver la carga del pecado en Cristo, nuestro Padre que es santo, voltea su rostro por un momento de su Hijo Jesús que tiene toda la carga del pecado, su pecado, mi pecado y el de la humanidad. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todas estas son parte de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, si tú deseas una descripción más detallada acerca de la crucifixión de nuestro Señor, puedes leer el Salmo 22, Isaías 53 y todo Zacarías. Así que reitero, cuando Él dice, discípulos, vamos a subir a Jerusalén, y ellos están asombrados y dicen, ¿cómo es posible si allá nos esperan estas personas que son tan difíciles, que están en contra de nosotros? Es porque ese es el plan, el objetivo. No había posibilidad de desviarse. Digo, si a ti te dicen, oye, donde tú vas a ir mañana te va a ir muy mal, tú dices, no voy. Mejor no voy. Pero era el plan y Él sabía que tenía que ir. Y todo el flujo del Antiguo Testamento en sus símbolos, imágenes, exigen que nuestro Salvador tenga que morir de esa forma. Porque no solamente fue escrito, sino también hay imágenes, destellos de lo que habría de acontecer. Usted lo sabe, en el Génesis capítulo 3, no tenemos que ir allá, pues quiere ir, vaya. Génesis capítulo 3, a donde Adán y Eva cometen pecado. ¿Y qué sucede? Dice que de repente ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Y que cuando escucharon que Dios andaba por ahí, fueron y se escondieron. Y que el Señor, para que Adán se diera cuenta dónde estaba él, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Como diciendo, ¿qué has hecho? Es que tuve miedo. Estoy desnudo. ¿Y qué fue lo que hace el Señor? Dice que el Señor le quita lo que ellos habían construido, el fruto de sus manos. Ellos habían tejido unos vestidos ¿de qué? De higuera, y se habían cubierto, y el Señor les dice, no, eso no sirve. Y les da una vestimenta de pieles. Y para que les diera la vestimenta de pieles, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir un inocente. Hubo derramamiento de sangre. Y desde el Génesis hasta la crucifixión hay una y otra y otra y otra vez imágenes de aquel que habría de morir. Y aprendemos un principio muy importante. Se requiere un sacrificio. Un pobre inocente tuvo que morir para cubrir las faltas de aquellos. Un inocente, animalito, el Señor lo toma, lo sacrifica, derrama su sangre, le quita la piel y viste a Adán y a Eva. Y lo que entendemos es que a través de este derramamiento de sangre, desde el inicio, es con sacrificio que se cubren la culpa, la vergüenza y la separación, y se introduce la verdad. El sacrificio es la única manera de lidiar con la culpa y la separación de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Y nos encontramos a través del Antiguo Testamento la predicción no verbal de ese Cristo Salvador. Una puesta en marcha de la verdad de un
cordero. Luego avanzamos en el Génesis y nos encontramos en Génesis 22 cuando Abraham escucha de parte de Dios que tiene que sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? De Isaac. Dios le dice a Abraham, me vas a sacrificar a tu único hijo. Y aquellas esperanzas, aquellos sueños que ese hombre pudo tener en su hijo en ese momento, parece que van a desaparecer. Pero dice la Escritura que Abraham es un hombre fiel, obediente, de fe. Toma a su hijo y lo lleva al monte. Es más, no solo lo lleva, sino lo hace cargar la leña y le dice, ahora tú cárgate la leña, yo ya estoy muy viejito. Y ahí va el muchacho y llegan al lugar, ponen la leña. Abraham amarra a su hijo, lo recuesta sobre el altar, levanta, saca su cuchillo, levanta la mano y cuando lo va a matar, el Señor lo detiene. ¿Y qué hace? Le provee un sustituto. Dice la Escritura ahí en Génesis 22 que hay un carnero atorado en unas ramas. Y entonces Abraham va, toma el carnero y sacrifica al carnero en sustitución. Y aprendemos otro principio, que desde el Génesis Dios ha venido marcando de manera no verbal que alguien tenía que morir, tenía que haber un sacrificio y que tenía que ser un sustituto, porque ¿quiénes tenían que estar en esa cruz? Usted y yo. ¿Usted ha escuchado la palabra Yahvé Jireh? ¿Qué significa Dios proveerá? Viene de ahí. Cuando el hijo le pregunta a su papá, papá, ¿y qué vamos a sacrificar? Hijo, Jehová proveerá. Y dice la Escritura acerca de Abraham, escuche en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 11, acerca de Abraham, es impresionante. Hebreos 11, versículo 17 en adelante. Permítame leerles, les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Escúcheme, yo escuché a alguien decir que Dios no prueba, pero la Biblia dice que Dios prueba la fe. Dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces saca su cuchillo y dijo, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan fiel a su palabra. Él me prometió que a través de este hijo mío habría de tener descendencia. Él me está pidiendo que lo sacrifique, yo lo sacrifico porque yo creo que Él cumple su palabra y Él lo puede levantar de entre los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos, dice. Usted se puede preguntar y decir, bueno, ¿cómo fue que se atrevió a sacar el cuchillo para matarlo? Es que ese hombre sabía con quién hablaba, en quién había creído. Dios detiene su brazo y le da la sustitución. Por eso es que Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amados, la vergüenza, la culpa del pecado solo pueden ser tratados por el sacrificio. Y Dios proveerá un sacrificio. Porque no se trata de que usted se golpee o se ponga unos nopales en las rodillas y avance hasta no sé dónde, o que vaya usted corriendo o no sé hasta dónde. No se trata de eso. Otra cosa que podemos ver un poco más adelante en el Antiguo Testamento es el libro de Éxodo, a donde aprendimos que el pueblo de Israel está en Egipto, cautivo, lleva 430 años como esclavos.
Entraron 70 personas, hoy son más de 2 millones. Han clamado a Dios y Dios ha escuchado su oración y ha dicho, nos vamos. Y esta noche, antes de partir, vamos a celebrar algo que se llama la Pascua, que significa pasar de largo. Eso significa la Pascua. Y les dice, y para celebrarla, se van a juntar familias si son pequeñas y van a tomar un cordero, Éxodo 12:5. Y dice, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y vemos aquí otro principio. Porque no nada más es que debe haber un sacrificio y debe haber un sustituto, sino que el sacrificio debe ser intachable, debe ser puro. El Señor indica que había que matar al animal, no podían quebrarle ningún hueso, no podían dejar las sobras, tenían que comérselo todo y da ciertas indicaciones. Y la sangre de ese cordero había que ponerla en el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte viniera y visitara Egipto, al ver la sangre sobre el dintel de la puerta diría, yo paso de largo. Porque esa sangre protege a los que están ahí adentro. Y vemos otra figura de Jesucristo. Tenía que derramarse la sangre, tenía que ser perfecto. Y vemos lo aprendido en Génesis 3, el pecado tiene que ser tratado con un sacrificio. Vemos lo aprendido en Génesis 22, tenía que haber un sustituto, pero luego se añade ese tercero y muy importante, el sacrificio debe ser intachable, debe ser puro. Y luego nos vamos hasta el desierto, ya están fuera de Egipto y ahora estamos en el desierto, en el tabernáculo. Ahora Moisés sube al monte y el Señor les da las leyes. Y a través de las leyes empieza a haber un sistema de sacrificios a donde la gente aprende que todos los días tiene que haber esta actitud de sacrificar. Y Dios comienza a desarrollar los elementos del sistema de sacrificios donde se convierten en un estilo de vida. Y desde Adán y Eva nos encontramos con que el sacrificio debe cubrir la culpa del pecado. En Abraham vemos que el sacrificio debe ser a través de un sustituto. En la Pascua aprendemos que ese sacrificio debe ser sin mancha. Y ahora en este lugar vemos que no puede haber culto a Dios sin sacrificio. Usted y yo sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y se terminaron los sacrificios, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el último sacrificio. Así que si nos fijamos en el Antiguo Testamento, no se trata solo de una predicción verbal, también existe todas estas figuras. Y así nuestro Señor Jesús dice a los discípulos en el momento de la Pascua, vamos a Jerusalén. Y los discípulos dicen, vamos a subir a Jerusalén. Van asustados, van asombrados, lo van siguiendo. Y ellos dicen, bueno, pues vamos. Lo que no saben es que el Cordero de la Pascua va con ellos. Ellos siempre pensaron diferente. Ellos pensaban en un león, Jesús pensó en ese momento en un cordero. Ellos pensaban en el reino, Jesús pensaba en el sacrificio. Ellos pensaban en la gloria y quién sería el más grande. Y Jesús estaba pensando en el sufrimiento antes que la gloria. Dice 1 Corintios capítulo 15. Versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, está escribiendo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que sucedió, lo que pasó con Él,
estaba ya en las Escrituras, tenía que suceder. Luego hablas con personas y dicen, pero si ese Cristo en el que tú crees, lo mataron, murió. A ver, pues no, que he hablado con mucha gente y usted sabe, a veces hay personas que en su ignorancia dicen cosas que no tienen ningún sentido, no conocen. Primera de Pedro 1, versículo 11 dice lo siguiente: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los judíos el día de hoy no ven a Jesús como su Mesías porque todo lo que ellos esperaron y lo que siguen esperando es la gloria. No entienden el sufrimiento. Y espero que tú y yo entendamos el sufrimiento de Cristo. Se lo he dicho muchas veces y de muchas formas. No podemos predicar la gracia si primero no predicamos la ley. No podemos predicar del amor de Cristo solamente. Tenemos que predicar que hubo un precio que pagar. Cristo sufrió por darnos esa salvación. Cuando Jesús era muy pequeño, fue llevado al templo por María y José, y ahí había un hombre llamado Simeón que había orado a Dios y le había dicho que le permitiera vivir para que con sus ojos pudiera ver al Mesías. Y cuando es presentado Jesús a él da una profecía y dice: este es el que ha sido dado para muchos en Israel, algunos caerán, otros. Y le dice algo a María, le dice: no será sin dolor y sin sufrimiento, tu corazón será traspasado como una espada. Y María, usted lo lee, ve a Jesús en la cruz y sufre. Cuando Jesús llegó y Juan el Bautista lo presenta ahí en Juan 1:29, creo que esa no está, no estoy seguro, no la tengo, ¿verdad? Pero usted escúchela. Juan 1:29 dice, Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el plan desde un principio, que Jesús era ese Cordero. Por eso me regreso a Mateo 20:18, ese sí está. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Me encanta porque puede predecir todo antes de que suceda. Usted no sabe lo que va a pasar en una hora, pero Él sabe todo. Él les dice a sus discípulos: van a ir y van a encontrar un pollino amarrado, lo desamarran, me lo traen. Y si les preguntan, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿No? Palabras más, palabras menos. ¿Dónde me llevas? Dijéramos en mexicano. Le van a decir: es para el Señor. O sea, Él ya vio lo que va a suceder. Y Jesús dice con detalle: me entregarán a los principales sacerdotes. Eso significa me traicionarán. Seré condenado a muerte, seré entregado a los paganos. En Mateo y en Lucas podemos leer que incluso dice que lo van a escupir. Ese no es un hombre común y corriente. Él sabe. Ve a la mujer samaritana y le dice: tú has tenido tantos hombres y con el que vives no es tu marido. Él sabe todo. Así que nunca pienses que lo que tú estás viviendo, estás pasando, Él no sabe. Él sabe todo. Él sabe lo que estás pensando, lo que estás viviendo. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Estos principales sacerdotes son la máxima autoridad religiosa. Están los escribas, que son los que interpretan la ley.
Ahora, si usted sabe un poco más de la historia, sabe que ellos son autoridad dentro del pueblo de Israel, pero no tienen autoridad para matar a nadie. Por eso es que tuvieron que llevarlo a los romanos, a Poncio Pilatos. Ellos, si por ellos hubiera sido, inmediatamente, pero no tienen la autoridad de parte del gobierno romano, así que lo tienen que llevar con los gentiles. Por eso Mateo 20, 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, hasta el tercer día resucitará. La historia nos cuenta que Poncio Pilato dijo, yo no veo nada malo en él, es más, yo me lavo las manos, pero lo obligaron. Le voy a leer 3 escrituras y vea el común que hay en ellas. Le voy a leer 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda escritura, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tercera escritura, Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y le puedo leer 1 de Pedro 4:13, Lucas 24:26, Hebreos 2:10. Le voy a decir algo, no fueron solamente la corona de espinas, los azotes, los clavos, los sufrimientos de Cristo fueron más. Acompáñeme a Isaías 53. Vamos a estar en Isaías 53 un ratito. Isaías 53, versículo 2. El sufrimiento de Cristo no solamente fue por los clavos o los azotes. Claro, eso es real y así fue. Pero no solo sufrió eso. Isaías 53:2 dice, creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. Por eso cuando vemos al Cristo, ese famoso, estoy leyendo palabra de Dios para todos, Por eso cuando vemos al rostro ese famoso de Cristo, de ojo azul y de barba así cerrada, y decimos, wow, aquí dice que no había en él nada que nos atrajera a él. Y podemos ver el sufrimiento de ser rechazado, de ser poco atractivo, de no tener ninguna atracción, ninguna hermosura. Cristo no solamente sufrió por los azotes, los clavos, la corona, también sufrió rechazo, y eso lo sabemos, y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Isaías 53:3, el siguiente versículo, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Es alguien sin más. No tiene nada de atractivo, es más, dice, lo menospreciamos. Sufrió el desprecio, el rechazo, hasta el día de hoy. Incluso dentro de su iglesia. Gente que no acaba de aceptar lo que el Señor dice. Gente que toma en poco lo que Él hizo. Despreciado, rechazado, lleno de dolor, de tristeza. Versículo 4, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios
lo había castigado, golpeado y afligido. Afligido por Dios. Esas palabras de Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Tremendo. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Versículo 5, fue mayugado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Solo, azotado, despreciado. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Conozco a tantos cristianos que les hacen algo y luego brincan. Y luego no sabes con quién te metes. Yo soy hijo de Dios Altísimo, soy una princesa del rey, dicen algunas. Vas a ver. Cuando dice, y Pedro dice que nuestra actitud debe ser como la de él. Mira, que digan de ti, debemos llevar todas nuestras causas a aquel que es justo. Sí, Señor, tú sabes y tú conoces lo que está pasando y lo que estoy viviendo y lo que siento. Y en tus manos está. Él sufrió en absoluto silencio. Él mantuvo su boca cerrada. Y tú y yo sabemos que con un guiñir de un ojo, se acaban todos los que lo están haciendo algo, ¿cierto? Porque Él se los dijo. Dice, yo puedo mandar que vengan ángeles, pero... Y leemos que un ángel acabó con no sé cuántas miles de personas, uno, y si manda a traer unos 15, olvídate. Pero dice que Él sufrió en absoluto silencio. Sabiendo que es justo, santo. No, pero eso es increíble porque algunos nos argumentamos y decimos, pero no es justo, yo no hice nada. ¿Por qué? No, eso no está bien. Él, dime tú, Él que sabía que lo que le estaban haciendo estaba mal, Él no dijo nada. Versículo 8, después de que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo. Wow, derramó su vida por nosotros. Por eso en Mateo 20, 18, donde leemos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Amados, es mucho más que eso. Debió sufrir, como les dije al principio, si Él sabe a lo que va, no debió haber sido fácil. ¿Se acuerda cuando ora y dice que las gotas eran como, ¿sí se acuerdan? Como gotas de sangre. No solamente vemos un dolor físico, vemos el sufrimiento de la deslealtad. Mire, le voy a leer el Salmo 41:9, donde dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, fue traicionado. ¿Te han traicionado alguna vez? Ah, qué horrible se siente, ¿no? Que deposites tu confianza en alguien y que te falle y que te venga con, decía mi suegro, con su batea de babas, ¿no? Ahí viene. Y te traicione. Que alguien cercano a ti trate de destruirte. Debe ser un dolor profundo, ser traicionado por un amigo, sufrir el rechazo. Iba a ser entregado por alguien cercano a él, a esos principales sacerdotes.
Juan lo expresa y dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, ¿y qué? No quisiste. Él los amaba, él amaba a su pueblo, los sanó, les enseñó y lo rechazaron. Y a veces el dolor emocional es más fuerte que el físico. A veces dices, prefiero que me des una cachetada a que me digas las palabras que me estás diciendo. Me dolería menos Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se queda solo, rechazado por el pueblo, rechazado por los discípulos. En un momento su padre voltea el rostro, no tiene a nadie. Pero no solamente es eso, sino también el sufrimiento de la humillación. Se burlaron de él. Le arrancaron la barba, le colocaron una corona de espinas. Lo golpeaban y le decían, adivina quién te golpeó. Se mofaban de él. Lo despreciaron. Lo clavaron semidesnudo a una cruz para que todo el mundo lo viera. Un dolor emocional, no solamente un dolor físico, no. Y ese precioso y glorioso que debía haber sido exaltado, adorado, fue rechazado y humillado, ridiculizado por usted y por mí. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No dijo nada. Uy, pero a nosotros nos hacen algo y hacemos un escándalo. Él aceptó la responsabilidad por el pecado que él nunca cometió. Y todas las culpas de las personas que han existido se puso sobre él. Por eso le digo que los clavos no son todo el dolor. La corona de espinas no era todo el dolor. Ahora faltan los latigazos. Yo no sabía, pero el látigo tenía 3 puntas. Digamos al final 3 hilos. Y tenían o metal o huesos. Y entonces lo que hacían era que los amarraban y le daban 13 latigazos sobre el hombro derecho, 13 sobre el hombro izquierdo y 13 en el pecho. Y como lo hacían al ritmo, tum, 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 no existía hombre que fuera tan fuerte para llevar a cabo todo y había que hacerlo entre 2. Y luego todavía todo lo colgaron. La lanza no lo mató, él ya estaba muerto cuando lo traspasaron. La corona de espinas no lo mató. Leí un artículo que dice que cuando están colgados los órganos internos se colapsan y el dolor es inmenso. El sufrimiento físico, el sufrimiento del alma, por el rechazo, por todo lo que le hicimos. Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Increíble, los aparta del camino y les dice, todo esto va a pasar. ¿Y saben con qué salen? ¿Saben cuál es su reacción? Versículo 20.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así reaccionaron. Y tú y yo decimos, ¡qué bárbaros! Y tú y yo somos igualitos. No vinieron a decirle, oye Señor, háblanos más de, ¿vas a resucitar? Oye, háblanos más acerca de estas cosas que nos has dicho. ¿Te van a entregar? ¿Cómo es esto? ¿Quién? ¿Qué va a pasar? No, vinieron, no, ok, está bien. Pero nosotros queremos saber si podemos sentarnos a la derecha o a la izquierda. Queremos hueso. O sea, queremos un lugar importante. Primera de Pedro 3:18, y con esto termino. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendito sea su santo nombre. No podíamos llegar al Señor de otra forma. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados, y lo que trajo el reconcilio es el sacrificio. Y no podía ser de otra forma sino a través de Él, que Él era justo. Por eso en el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica un tremendo sermón sobre el significado de la muerte de Cristo y de su resurrección. Finalmente entendieron. Espero que finalmente tú y yo comprendamos que nuestro Señor, nuestro Cristo, murió en una cruz, pero sufrió muchísimo al dar su vida por ti y por mí. Y espero que eso, amados, quede grabado en nuestro corazón el resto de nuestra existencia. Para que cuando tú estés ante un momento decisivo de tu vida de hacer o de no hacer, tú pienses y valores lo que Cristo ha hecho por ti. Padre, te doy gracias por este momento que me das en tu palabra junto con mis hermanos. Si tú no nos revelas, no podemos entender. Ara el corazón, Señor, la tierra en nuestro corazón. Permite que tu palabra quede sembrada en una tierra fértil, en una tierra, Señor, a donde produzca mucho fruto. Al escuchar las palabras de nuestro Señor, donde Él dice, tendré que subir a Jerusalén y seré entregado, haznos recordar, Señor, ese sufrimiento, todo eso que Él vivió. Líbranos de tomarte ese sacrificio en vano, de pisotear ese sacrificio. Líbranos, Señor, de ofenderte. Perdónanos si lo hemos hecho. Perdona nuestras actitudes hacia ti, hacia tu palabra, Señor. Perdónanos cuando hemos tomado en poco lo que tú dices. Perdónanos, Señor, cuando no te hemos dado la importancia que tú mereces. Te pido que en cada uno de nosotros hagas crecer tu palabra, que dé fruto, que exalte tu santo y tu bendito nombre. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdalos a madurar, a crecer. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La reunión que nosotros sostenemos los domingos
la programamos para las 11 de la mañana. Y debo confesar que es mi error empezar la reunión a las 11:15. Primero empezábamos 11:10, después se fue hasta 11:15. Le digo de todo corazón y con todo amor que la reunión empieza a las 11:10. La vamos a empezar a 11:10 por cuestión de que algunos vienen de más lejos. Pero le animo a que llegue a las 11. En la escuela donde yo trabajo, el portón se cierra a 7:10. Y los padres van que casi atropellan y pasan por encima del que tengan que pasar para que sus hijos no se queden afuera. ¿Entiende lo que le digo? Levántese un poquito más temprano, mi hermano. Considere que tiene que llegar a tiempo. Y le pido otro gran favor. Sea respetuoso y no se duerma. Sea respetuoso a la palabra de Dios y no se duerma. Levántese, vaya y tome agua. Échese agua ahí. Hace calor, sí, yo sé. Yo también tengo calor. Sea respetuoso. Sabe que lo amo en Cristo y se lo tengo que decir. Vamos a